Bienvenidos a mi canal, su Rinku Superíndice 3N favorito para descubrir los secretos, los chismes y los dramas mood intensos que nos regala la televisión Superíndice 3N turca. Hoy prepúrense porque vamos a adentrarnos en un escándalo que sacudió Superíndice 3 los cimientos del mundo del espectáculo turco, un drama que involucra regalos, rumores y una confusión Superíndice 3N familiar digna de la mejor telenovela. Hoy vamos a hablar de un regalo que desató Superíndice 3, una verdadera tormenta, un obsequio que, según los rumores, estaba destinado a otra persona, y no precisamente a quien lo recibió Superíndice 3. Me refiero al famoso regalo de Kerem Bürsin a Hande Erupar Rafael, un evento que generó Superíndice 3 preguntas que respuestas y que puso a prueba la paciencia de SD1. ¿De qué copyright regalo hablamos? ¿A qué copyright N iba dirigido originalmente? Descubranlo conmigo. Pero antes de sumergirnos en este mar de intrigas, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si les gustan las series turcas, si disfrutan de los chismes y los secretos de los famosos, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque AQ siempre encontrar contenido fresco y jugoso sobre sus series y actores favoritos. Ahora vamos al drama. Bien, pongamos las cosas en contexto. Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, como seguramente saben, fueron una de las parejas queridas y mediáticas del mundo del espectáculo turco, gracias a su romance en la vida real, que surgió Superíndice 3 durante el rodaje de la exitosa serie, Senu con diéresis al Cam. Su química en pantalla era innegable y pronto se trasladó Superíndice 3 fuera de ella, convirtió copyright dolos en una pareja de ensueño más menos o para muchos fans. El fervor por Anker, como Kariu más menos osamente los llamaban sus seguidores, era palpable en cada alfombra roja, en cada publicación de Instagram, en cada entrevista. Su relación no solo fue un torbellino romántico sino también un motor de promoción para la serie, catapultándola a niveles de popularidad sin precedentes a nivel mundial. Senu con diéresis al Cam, una comedia romántica, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo y con pocas habilidades sociales. Sus caminos se cruzan de una manera inesperada y, debido a una serie de circunstancias, se ven obligados a fingir un compromiso. Lo que comienza como un simple acuerdo pronto se convierte en algo mucho profundo, lleno de amor, pasión Superíndice 3N y, por supuesto, mucho drama. La serie, con sus paisajes idílicos, su banda sonora pegadiza y la química innegable entre sus protagonistas, capturó la atención de audiencias de todas las edades y culturas. El argumento, aunque clásico en su estructura, se enriquecía con elementos contemporáneos, diálogos ágiles y situaciones cómicas que mantenían al espectador enganchado. La serie catapultó Superíndice 3 a la fama a Hande y Kerem, convirtió copyright dolos en estrellas internacionales. Su relación Superíndice 3N fuera de la pantalla solo sirvió Superíndice 3 para aumentar el interu copyright del público y la prensa, quienes seguían cada uno de sus movimientos. Fue durante este periodo de intensa atención Superíndice 3N medio, tica cuando surgió Superíndice 3 la polu copyright mica del regalo. Los paparazzi no descansaban documentando cada cita, cada sonrisa compartida, cada gesto de cariño. Las revistas del corazón se llenaban de portadas dedicadas a la pareja, analizando cada detalle de su vestuario, sus expresiones faciales, sus planes de futuro. La presión mediática era enorme, pero Hande y Kerem parecían navegarla con gracia y naturalidad, al menos desde la perspectiva del público. Si bien los detalles específicos del regalo en cuestión Superíndice 3N son a menudo vagos y rodeados de rumores, la leyenda urbana que se tejió Superíndice 3 alrededor de este obsequio fue lo que realmente encendió Superíndice 3 la controversia. Según las malas lenguas, Kerem le habrá regalado a Hande una joya de gran valor, un collar o un brazalete, cuyo diseño más menos o era particularmente significativo para alguien en la familia de Kerem. Se rumoreaba que la joya era una pieza única, hecha a medida por un reconocido joyero turco, con incrustaciones de piedras preciosas y un diseño intrincado que representaba un símbolo familiar. El valor de la joya no solo era material, sino también sentimental, lo que hacía que el rumor de su redirección fuera aún más escandaloso. Aquí es donde la cosa se pone turbia. Los rumores apuntaban a que la joya en realidad había sido encargada originalmente para la madre de Kerem, o incluso para otra persona cercana o con diéresis copyright L, Kizu, una expareja o una amiga de la familia.
La idea de que Kerem hubiera regalado una joya tan importante causó superíndice 3 indignación superíndice 3N entre algunos fans, quienes lo consideraron un gesto insensible y desconsiderado, tanto para Ande como para la persona a quien supuestamente iba destinado el regalo original. Las redes sociales se inundaron de comentarios, debates y teorías conspirativas. Algunos fans defendían a Kerem, argumentando que se trataba de un simple malentendido o una invención de la prensa sensacionalista. Otros, en cambio, lo criticaban duramente, acusándolo de falta de consideración y de desprecio hacia los sentimientos de Ande y de su propia familia. Por supuesto, nunca hubo confirmación superíndice 3N oficial de esta historia. Ni Kerem, ni Ande, ni ningún miembro de sus familias se pronunciaron al respecto. El silencio ensordecedor de las partes involucradas solo sirvió para alimentar aún más la especulación y el debate público. Los representantes de prensa de ambos actores se limitaron a emitir comunicados genéricos, instando al público a respetar su privacidad y a no dar crédito a rumores infundados. Sin embargo, el rumor persistió y se convirtió en un tema recurrente en los foros de discusión superíndice 3N y en las redes sociales. Algunos argumentaban que era una simple malinterpretación superíndice 3N, quizás un regalo con un diseño similar a otro, pero no el mismo. Otros defendían la veracidad de la historia, basándose en fuentes cercanas a la familia, un recurso recurrente en la prensa del corazón que rara vez ofrece pruebas concretas. Estas fuentes anónimas aseguraban haber presenciado conversaciones, haber tenido acceso a información confidencial y haber sido testigos de la frustración y el dolor de la persona a quien originalmente iba destinado el regalo. La situación superíndice 3N se complicó superíndice 3 a UN S cuando, meses después copyright S, se confirmó superíndice 3 la ruptura entre Ande y Kerem. Aunque nunca se revelaron los motivos oficiales de la separación superíndice 3N, muchos especularon que la controversia del regalo podría haber contribuido al distanciamiento entre ambos. ¿Fue el regalo un aseo más menos al de que algo no iba bien en la relación superíndice 3N? ¿O simplemente se trata superíndice 3 de un rumor infundado que tomó superíndice 3 dimensiones desproporcionadas? La ruptura de la pareja fue un duro golpe para sus fans, quienes habían depositado grandes esperanzas en su relación. Muchos se sintieron decepcionados, traicionados y confundidos. ¿Qué había salido mal? ¿Fue la presión mediática? ¿Las diferencias irreconciliables? ¿O quizás, la sombra alargada del infame regalo? Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la historia del regalo de Kerem a Ande generó superíndice 3 un verdadero revuelo y nos demuestra CEU superíndice 3 mo incluso los detalles mu, SPQ más menos os pueden convertirse en grandes escándalos cuando se trata de celebridades. La lección que podemos extraer de este episodio es que la vida de las figuras públicas está sujeta a un escrutinio constante, y que cualquier gesto, por insignificante que parezca, puede ser interpretado, distorsionado y amplificado por los medios de comunicación y por el público en general. Pero no todo gira en torno a los escándalos y los rumores. También copyright N hay series turcas que nos ofrecen historias increíbles, personajes complejos y actuaciones memorables. Y hablando de actuaciones memorables, no podemos dejar de mencionar a UYK Memnu, un clásico de la televisión superíndice 3N turca que sigue siendo relevante a día de hoy. UYK Memnu es una obra maestra de la dramaturgia turca, una serie que ha trascendido generaciones y que sigue cautivando a audiencias de todo el mundo. UYK Memnu es un drama romántico que explora las complejidades del amor, la pasión superíndice 3N y el deseo, en un contexto de alta sociedad y convenciones sociales. La serie cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Aunque Biter se casa con Adnan por conveniencia, pronto se siente atraída por Belul Aznedar, el sobrino de su esposo, un joven apuesto y mujeriego. La serie es una adaptación de una novela homónima del renombrado escritor turco Halit Ziyawaklgil, y su trama, aunque ambientada en un contexto histórico específico, aborda temas universales como el amor prohibido, la infidelidad, la ambición y las consecuencias de nuestras decisiones. Lo que comienza como una simple atracción superíndice 3N, pronto se convierte en una pasión superíndice 3N desenfrenada que amenaza con destruir la familia Ziyagil y la vida de todos los involucrados. UYK Memnu es una serie llena de drama, intriga y personajes complejos, que nos hace reflexionar sobre la naturaleza del amor, el deseo y las consecuencias de nuestras acciones.
La serie es relevante para el tema del vídeo porque, al igual que la historia del regalo de Kerem a Hande, nos muestra CEU superíndice 3 mo las relaciones personales pueden verse afectadas por las presiones sociales, los rumores y las expectativas de los DMUDS. Tanto en AUYKIMEMNU como en el caso de Hande y Kerem, las apariencias engañan, las motivaciones ocultas afloran y las consecuencias son devastadoras. Otra serie que merece ser mencionada es Ukondieres y Sukur. Si bien no estuvo directamente relacionada con el tema del escándalo romántico, Ukondieres y Sukur es un drama de acción superíndice 3N que nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia turca y nos muestra CEU superíndice 3 mo los lazos familiares pueden ser tanto una fortaleza como una debilidad. Ukondieres y Sukur es un retrato crudo y realista de la vida en los barrios marginales de Estambul, una serie que no se anda con rodeos a la hora de mostrar la violencia, la pobreza y la injusticia que allí imperan. Ukondieres y Sukur cuenta la historia de la familia Kouparra-Foval, una poderosa familia que controla el barrio de Ukondieres y Sukur, un lugar peligroso y marginalizado de Estambul. La familia Kouparra-Foval protege a los habitantes de Ukondieres y Sukur de las bandas rivales y del crimen organizado, pero también Copyright N impone sus propias reglas y leyes. La vida de los Kouparra-Foval se ve amenazada cuando una nueva banda liderada por el despiadado Bartolu Saadettin llega a Ukondieres y Sukur, decidida a tomar el control del barrio. Ukondieres y Sukur es una serie que explora temas como la lealtad, el honor, la venganza y el sacrificio, y que nos muestra cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras para nosotros mismos y para nuestros seres queridos. Yamau Kouparra-Foval, el hijo menor de la familia, regresa a Ukondieres y Sukur después copyright S de aún más menos os de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo de la familia y a luchar por la supervivencia de su barrio. Ukondieres y Sukur es una serie llena de acción superíndice 3N, suspense y personajes carismáticos, que nos muestra la dura realidad de la vida en los barrios marginales de Estambul y nos hace reflexionar sobre el valor de la familia, la lealtad y la justicia. Aunque a priori pueda parecer que Ukondieres y Sukur no tiene nada que ver con el romance y los escándalos amorosos, en realidad comparte con ellos un elemento común: la complejidad de las relaciones humanas y cómo éstas pueden verse afectadas por las circunstancias externas. Si hablamos de dramas familiares, no podemos dejar de mencionar Kardeşlerim. Esta serie se centra en la vida de 4 hermanos, Kadir, Umer, Asiye y Emel, que quedan copyright fanos después copyright S de una serie de trágicos eventos. Los hermanos deben aprender a sobrevivir por su cuenta, enfrentando la pobreza, la injusticia y la crueldad del mundo exterior. Kardeşlerim es una historia de superación, de resiliencia y de amor incondicional entre hermanos. Kardeşlerim es una serie emotiva y conmovedora que nos muestra la importancia de la familia, la amistad y la perseverancia. A pesar de todas las dificultades que enfrentan, los hermanos se mantienen unidos y luchan por un futuro mejor. La serie es relevante para el tema del vídeo porque, al igual que la historia del regalo de Kerem a Hande, nos muestra CEU superíndice 3 mo los eventos inesperados pueden cambiar nuestras vidas para siempre y CEU superíndice 3 mo debemos aprender a adaptarnos y a seguir adelante. En Kardeşlerim, los hermanos se enfrentan a la pérdida de sus padres, a la pobreza, a la discriminación y a la injusticia, pero nunca pierden la esperanza ni la fe en sí mismos. Finalmente quiero mencionar Yarg, un thriller judicial que nos mantiene al borde de nuestros asientos con cada episodio. La serie cuenta la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal recto y honesto, y Ceylin Erguvan, una abogada defensora impulsiva y apasionada. Sus caminos se cruzan cuando se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que involucra a sus propias familias. Yarg es una serie que te mantiene enganchado desde el primer minuto con una trama llena de giros inesperados, personajes complejos y un ritmo trepidante. Yarg es una serie llena de suspense, intriga y giros inesperados, que nos hace reflexionar sobre la justicia, la moralidad y la verdad. La serie es relevante para el tema del vídeo porque, al igual que la historia del regalo de Kerem a Hande, nos muestra CEU superíndice 3 mo las apariencias pueden engañar más menos y CEU superíndice 3 mo debemos ser cautelosos al juzgar a los DMUS. En Yarg, la verdad se oculta bajo capas de mentiras, secretos y manipulaciones, y los personajes deben desentrañar una compleja trama para descubrir al verdadero culpable. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los escándalos y los dramas de las series turcas.
Hemos visto CU superíndice 3 Mo. Un simple regalo puede desatar una tormenta mediática y CU superíndice 3 Mo. Las relaciones personales pueden verse afectadas por los rumores y las expectativas de los demo. View Copyright N. Hemos explorado algunas series turcas que nos ofrecen historias increíbles, personajes complejos y actuaciones memorables. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo y por ser parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. No olviden dejar sus comentarios abajo y CU Copyright NMCU de estas series es su favorita y Q Copyright opinan del SQ, dalo del regalo de Kerema Ande. ¿Creen que fue una simple malinterpretación superíndice 3N o que hay algo mood S de truth S de la historia? ¿Alguna vez han sido víctimas de un rumor o de un malentendido que haya afectado sus relaciones personales? Compartan sus experiencias en los comentarios. Y antes de despedirme quiero recordarles que se suscriban al canal, que le den like a este vídeo y que lo compartan con sus amigos para que cada vez seamos S en esta comunidad. Hasta la superíndice 3 Sima, y que sigan disfrutando de las series turcas. Adiós superíndice 3S.